Te hago una pregunta en esta tarde. ¿Con qué actitud vienes hoy a ponerte frente a la palabra de Dios? ¿Cuál es tu actitud esta tarde frente a lo que Dios te quiere decir? ¿Tienes una actitud como que esto no va contigo? ¿Tienes una actitud como a ver lo bien que lo hace? ¿O tienes una actitud de decir, Señor, en esta tarde tengo la necesidad de que me hables? En esta tarde yo creo que todos tenemos necesidad de que Dios nos hable. Amén. Y yo estoy seguro de que Dios va a hablar a su iglesia. Amén. ¿Qué les parece si me acompañan a un pasaje de las Escrituras que se encuentra en el capítulo 3 de Apocalipsis, versículos del 14 al 22? Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 3 versículos del 14 al 22. Escribe el ángel de la iglesia de Laodicea, y esto dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el soberano de la creación de Dios. Otra versión dice el origen de la creación de Dios. Conozco tus obras, sé que no eres ni frío ni caliente, y ojalá fueras lo uno o lo otro. Por tanto, como no eres frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Dice, soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada. Pero no te das cuenta de que el infeliz, miserable, pobre, ciego y desnudo eres tú. Por eso te aconsejo que de mí compres oro refinado por el fuego, para que te haga rico, ropas blancas para que te vistas y cubras tu vergonzosa desnudez, y colirio para que te lo pongas en los ojos y recobres la vista. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo, por tanto sé fervoroso y arrepiéntete. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré, cenaré con él y él conmigo. Al que salga vencedor le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Cuántos dan un fuerte aplauso a su santa y divina palabra? Pueden tomar asiento. Y yo voy a pedir a mi hermano José, siervo del Señor, que él me presente en las manos del Señor. Padre Santo y Padre Celestial, gracias Dios mío, Señor, te damos por lo que estamos teniendo de culto, Dios mío, Señor. Y ahora te rogamos, Dios mío, por nuestro hermano José, Dios mío, tu siervo y tu hijo, Padre Santo. Te rogamos por él, Dios mío, para que tú le ayudes, Dios mío, Señor, a dedicar tu palabra, Dios mío, esa palabra, Dios mío, que en su intimidad, Dios mío, Señor, ha estado meditando, ha estado estudiando, escudriñando, Dios mío, Señor. Te ruego, Dios mío, que tu Santo Espíritu lo fortalezca, así como deseo para mí, cuando también tengo que predicar, Dios mío, Señor, está con él, Dios mío, Señor, ayúdalo, Padre Santo, Dios mío, porque queremos Aleluya, a ti, solamente Dios tú, mío, ya queremos Dios. oír de su palabra, Dios mío, Señor. Bendícelo, Dios mío, aparte del soberbio, todas cosas, Dios mío, que le impida expresarse con facilidad y con denuedo, Dios mío, te lo presentamos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Cuando uno empieza a leer el libro de Apocalipsis, se puede dar cuenta que en los primeros capítulos hay una serie de cartas, más concretamente 7. 7 cartas a 7 iglesias distintas. Y lo que hace especial estas cartas es el autor de ellas. Porque el autor de estas cartas no es el apóstol Pablo, no es el apóstol Pedro, no es el apóstol Juan. El autor de esta carta no es otro que nuestro Señor Jesucristo mismo. Amén. Y hoy vamos a ver una de esas cartas. ¿Por qué vamos a ver estas cartas? Porque estas cartas, igual que hablaron a una iglesia hace casi 2000 años, nos va a hablar hoy a nosotros en esta tarde. Porque la palabra de Dios tiene esa facultad, ¿verdad, pastor? La palabra de Dios tiene el mismo poder hace 2000 años que tiene hoy y que tendrá por toda la eternidad. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Una sola palabra de Dios te cambia y te transforma. Amén. Y esta carta en específico, creo que es la más conocida de las 7. La carta a la iglesia de Laodicea. Y precisamente creo que es la más conocida por un mal motivo. Porque en las otras 6 cartas, nuestro Señor Jesucristo siempre tiene algo bueno que decir de las iglesias a las que va dirigida. De unas más
de otras menos, de otras muy poco, pero siempre tiene algo positivo que decir. Pero de esta, de la iglesia de Laodicea, no tiene nada bueno que decir. Todo lo que le dice es malo. Te hago una pregunta en esta tarde y dentro de ti contéstate. ¿Qué opinión crees que tiene Dios de ti? Porque qué malo sería que el día que nos presentemos delante de Él no tengan nada bueno que decir de nosotros. Pero eso aquí en la iglesia de Rojales no pasa. Ay, eso aquí no pasa. Para dar el mensaje a esta iglesia, y es algo que repite también con las demás, Cristo va a utilizar cosas específicas que pasaba en la ciudad de Laodicea. Y entre ellas debemos saberlas para poder entender el contexto de la carta y el contexto de lo que Cristo les dice. Amén. Laodicea era una de las ciudades más ricas del Imperio Romano. Por tanto, es muy probable que miembros de esta iglesia fuera gente acomodada económicamente. También en esta ciudad se elaboraba un colirio, que era para los ojos muy bueno para aquellos que a causa de la arena del desierto se les irritaba. Y otra cosa que tenía esta ciudad era un grave problema con el agua. Porque esta ciudad no tenía agua propia y recibía el agua por acueductos que traían aguas termales desde Heriápolis y agua fría desde Colosas. Y esto lo que hacía, antes que se me olvide, era que como el trayecto por los acueductos era tan largo, tanto las aguas termales como ese agua fría, cuando llegaban a esta ciudad, las aguas eran tibias. Respecto a la iglesia, a través de la tradición se cree que fue fundada por Epafras. Un Epafras que lo único que sabemos de él es que el apóstol Pablo tenía muy buena opinión de él, por lo que nos dice la carta a los Colosenses. También por la misma carta a los Colosenses sabemos que el apóstol Pablo les escribía. O sea, por tanto, recibieron enseñanza directa del mismísimo apóstol Pablo. Y esto, hermanos míos, me parece de mucha importancia. Recibían instrucción del gran coloso, del gran superapóstol, del gran apóstol Pablo. Y además, si la tradición es correcta, fue fundada por Epafras. Un Epafras que, si el apóstol Pablo tenía tan buena opinión de él, es porque casi con toda seguridad era un hombre de Dios. Y qué casualidad que, a pesar de haber recibido instrucción de los mejores maestros, de haber tenido buenos líderes, esta ciudad, esta iglesia, está en ruinas. Porque miren, no hay duda de que una iglesia depende mucho de la calidad de sus ministros, ¿vale? Eso no hay ninguna duda. Pero no toda la responsabilidad de cómo funcione la vida de la iglesia puede recaer sobre los ministerios. Porque miren, los ministerios podemos esforzarnos cada día en traer palabra 100% bíblica y 100% sana. El pastor puede hacer 1000 administraciones. Pero si no hay una voluntad entre el pueblo de verdaderamente vivir para la gloria de Dios, todo lo que nosotros podamos esforzarnos será en vano. O sea, yo puedo venir, pasar por aquí y decirle, tiene que orar más, pero si usted luego llega a su casa y no ora, no es culpa mía. Yo puedo pasar por aquí y decir, tienes que alimentarte cada día con la palabra de Dios, pero si luego llegas a tu casa y no lees la Biblia, no es culpa mía. Por eso, iglesia de Rojales, tenemos que ser responsables. Amén. Tenemos que cada uno de nosotros asumir nuestra responsabilidad como hijos e hijas de Dios. Porque el Evangelio es por gracia, la salvación es por gracia. Pero nosotros particularmente tenemos responsabilidades como cristianos. Estamos llamados a dar fruto, a ser mejor cada día para Dios, a no conformarnos con la mediocridad y cada día parecernos más a Él. ¿Cuántos dicen un fuerte gloria a Dios? Y en esta carta, nuestro Señor Jesucristo empieza presentándose. Y se presenta por 3 nombres distintos: el Amén, el fiel y verdadero y el principio
de la creación de Dios. Voy a comentar este último nombre porque me parece de mucha importancia. Porque este último nombre, cuando Cristo se presenta a sí mismo como el principio de la creación de Dios, hay muchos de los que niegan la divinidad de Cristo que lo han utilizado para decir, ¿veis? Si Cristo es el principio de la creación de Dios, es porque es el primer ser creado. Pero no pueden estar más equivocados. Porque lo que este texto no solo es que no diga eso, sino que es un texto, es un nombre que además afirma rotundamente que Cristo es Dios sobre todas las cosas. Porque la palabra griega aquí para principio es la palabra griega arché. Esta palabra arché es una palabra que se utilizaba en la filosofía griega para hablar del origen de todas las cosas. Luego, lo que Cristo mismo nos está diciendo aquí es que Él es origen de todas las cosas, porque Él es el creador absoluto de todas las cosas, y en Él todas las cosas subsisten. Él es el omnipotente, Él es el eterno, Él es en el cual todas las cosas descansan, porque Él es Dios sobre todas las cosas. Cristo es Dios. Cristo es Dios. Y no hay nadie como Él. Y tras presentarse como el autor de la carta, Cristo empieza a hablar a la iglesia de Laodicea y le empieza diciendo algo que le repite a todas: yo conozco tus obras. Miren, hay dos atributos de Dios que yo creo que todos aquí sabemos que Dios tiene: la omnisciencia, Dios todo lo conoce, y la omnipresencia. Dios está en todo lugar. ¿Amén? Pero yo creo que muchas veces, aunque sabemos en conocimiento que Dios tiene esos atributos, creo que muchas veces actuamos y vivimos como si no lo supiéramos. Amén. Dios ve cada cosa que haces. Amén. Incluso en la soledad más absoluta, cuando nadie te ve. Dios sabe cada cosa que dices. Dios conoce cada pensamiento que surca tu mente. Dios lo sabe absolutamente todo de ti, incluso mejor que tú mismo. Te pregunto en esta tarde, ¿qué está viendo Dios en ti? ¿Está viendo Dios una vida enorme? ¿Está viendo que a pesar de las caídas, que a pesar de los fallos que todos tenemos, que son evidentes, luchas cada día por andar en integridad delante de Él? ¿Está viendo eso Dios? ¿O está viendo una vida en desastre como le pasaba a la iglesia de Laodicea? Porque a continuación Dios se dispone a hablar de todo lo que ve en esta iglesia. Y lo primero que les dice es fuerte: sé que no eres frío ni caliente. Ojalá fueras lo uno o fueras lo otro. Pero como no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Yo voy a daros mi interpretación personal de esto, ¿vale? Puedo equivocarme, pero yo creo que es mi interpretación y es lo que yo veo que es lo que Cristo quiere decir en este texto. Porque yo he visto muchas veces que cuando se predica esto se suele decir que hay cristianos que sí, que se han convertido, que han nacido de nuevo, pero que ni fu ni fa, que están ahí, que no se esfuerzan y que pasan completamente desapercibidos y que no quieren esforzarse para Dios. Pero yo discrepo un poco con esta interpretación, porque si entendemos que el tibio es un mal creyente, pero al fin y al cabo un creyente, alguien que ha nacido de nuevo, sería muy raro que Dios dijera: ojalá fueras frío en lugar de tibio. Luego, mi interpretación tiene que ver con el problema del agua que esta ciudad tenía. Porque para esta ciudad, tanto el agua fría como el agua caliente eran buenas. El agua caliente le servía para los baños termales y el agua fría servía para el uso común, para poder beber agua. Pero el agua tibia no servía para nada. Es más, se sabe que cuando bebían este agua tibia les producía náuseas.
Era un agua que no servía para nada. En palabras que lo podamos entender y quiero que se entienda, ¿de acuerdo? Lo que Dios les estaba diciendo, en el sentido más estricto de la palabra, es que eran inútiles, que no servían para nada. Habían dejado de ser útiles en las manos de Dios. Y una iglesia que ha dejado de ser útil en las manos de Dios es algo muy triste. Una iglesia que ha dejado de levantar un verdadero clamor a Dios en oración, que ya no busca crecer en el conocimiento de la palabra, una iglesia que ya no levanta al caído, que ya no sana al herido, es algo muy triste. Dice Romanos 12:11, nunca dejen de ser diligentes, antes bien sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. La iglesia de Dios ha sido llamada a servir. Y el que sirve debe ser útil en el sitio donde sirve. Ponte en las manos de Dios y dile, Señor, quiero ser útil en tus manos. Te puedo dar un consejo. No desperdicies el don y el talento que Dios ha puesto en ti. Miren, y si ustedes piensan igual que yo, dicen amén. Yo quiero ser útil al 100% para Dios. Mi vida entera le pertenece a Él. Él me compró a precio de sangre. O sea, todo lo que yo soy le pertenece a Él. Y como todo lo que yo soy le pertenece a Él, yo no puedo reservarme nada de lo que yo tengo. Todo se lo debo entregar a Él. Y si hay un lugar, y si hay algo que yo pueda hacer para su gloria, para servirle, no voy a dudar en hacerlo, porque le pertenezco, porque soy suyo, porque Él me ha comprado. Amén. ¿A cuántos ha comprado Dios? Amén. ¿Cuántos le pertenecen? Amén. Pues es hora de que dejemos de reservarnos cosas para Él. Es hora de que pongamos todos nuestros dones, todos nuestros talentos al servicio suyo. ¿Cuántos dicen un fuerte gloria a Dios? Yo creo que gran parte de la iglesia del siglo XXI se ha hecho inútil porque nos conformamos muchas veces con venir aquí y hacer el paripé un poco. Y no hablo de la iglesia de Rojales. Ya saben que cuando hablo así hablo en términos generales. La iglesia debe ser un instrumento en las manos de Dios. La iglesia ha sido llamada a ser luz en medio de las tinieblas, a ser la sal del mundo. Y no podemos simplemente quedarnos parados. Estamos llamados a trabajar para la gloria de Dios. Y ahora vamos al que para mí es el verdadero problema de esta iglesia. Dice, soy rico, me he enriquecido y no tengo falta de nada. Dos problemas. Ese dices nos da a entender que los laodicenses se habían, ¿cómo decirlo? Se habían aferrado en su propia opinión de ellos mismos. Y este es un problema muy serio, porque cuando tratamos de autoevaluar nuestras vidas bajo nuestra propia opinión, vamos a fracasar. Porque nosotros somos demasiado orgullosos. Y de normal no somos capaces de ver los errores que tenemos. Y los pocos que somos capaces de ver, de normal, los autojustificamos. Claro, los de la Odisea, a sus propios ojos, eran fenómenos, Juan. Ellos se veían fieras. Pero claro, había una diferencia muy grande entre lo que ellos pensaban de sí mismos y lo que Dios estaba viendo en ellos. ¿Qué es lo que Dios estaba viendo? ¿No te das cuenta que el infeliz, miserable, pobre, ciego y desnudo eres tú? Menuda diferencia, ¿verdad? Ellos decían que eran ricos, ellos decían que estaban muy bien. Sin embargo, la opinión que Dios tenía de ellos era totalmente distinta. Por eso la iglesia debe ser continuamente expuesta a la palabra de Dios. Porque la palabra es el espejo en el que debemos evaluar nuestras vidas, en el que tenemos que ver cómo estamos. No te dejes llevar por lo que tú mismo piensas de ti. Déjate llevar por lo que la palabra dice de ti.
La palabra es la que verdaderamente te va a decir cómo estás. La palabra es la que te dice verdaderamente que tú necesitas a Dios y que sin Él no eres nada. La palabra es la que te va a mostrar tus errores, esos que muchas veces nos cuesta y nos confrontan, pero es la que nos va a llevar verdaderamente a cambiar para la gloria de Dios. Y el segundo problema serio es que los laodicenses se creían independientes de Dios. Confiaban más en sus medios y en sus capacidades que en la providencia de Dios. Y este también es un problema muy, muy serio. Porque cuando venimos aquí y pensamos que lo que podamos hacer lo hacemos por nuestros medios o por nuestras capacidades, estamos actuando a nuestra manera y estamos dejando de lado a Dios. Y cuando dejamos de lado a Dios, estamos dejando de actuar por el poder del Espíritu Santo. Y si nos está dejando de guiar el Espíritu Santo, no podemos hacer nada. Decía claramente nuestro Señor Jesucristo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Fuera de mí, nada podéis hacer. Dice también Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6. Confía en el Señor de todo corazón. Dice, y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Este es el problema que hoy muchas iglesias tienen. Que nos llevamos a veces tantos años en el culto, ¿verdad, pastor? Lo hemos hecho todo tan rutinario. Nos hemos vuelto tan profesionales que muchas veces nos olvidamos que lo que hacemos, lo hacemos porque el Espíritu Santo es quien nos da esa capacidad. Bien. Miren, yo me pongo de ejemplo y pongo a mis hermanos. En la iglesia de Rojales tenemos la suerte de que hay ministros que se preparan cada mensaje. Y no hablo solo por mí, sino por mis hermanos ministerios. Aquí se invierten horas y horas en cada mensaje que se predica. En dar la palabra lo más sencilla, lo más pura y lo más sana posible. Nos esforzamos, estudiamos. Pero si yo todo ese esfuerzo, toda esa dedicación, no la pongo al servicio y la dependencia de Dios, no voy a servir de nada. Sí, puedo pasar por aquí, decir 4 palabras chulas, cuatro detalles preciosos, pero no voy a llegar al corazón. Porque cuando tomo este lugar, igual que con cualquier otro servicio que puedas hacer en la iglesia, tienes que hacerlo bajo la dependencia de Dios. Y pasa lo mismo con los predicadores que con el coro. Porque cantar puede hacerlo mucha gente. Pero si venimos a este lugar, cantamos, si no lo hacemos con una reverencia a Dios, con un corazón que verdaderamente quiere adorar a Dios, si no lo hacemos de nuevo en dependencia del Espíritu Santo, tampoco sirve para nada. Porque aquí todo es para su gloria. Aquí no se hacen las cosas por hacerlas. No se hace por rutina. No se hace para yo venir aquí y demostrar que soy un fenómeno. Se hace porque hemos creído en un Dios que merece toda la gloria, todo el honor y toda la alabanza. Tenemos la necesidad vital de acudir cada día en oración delante de su presencia y decirle, Señor, te necesito. Necesitamos cada día acudir a su palabra y decir, Señor, háblame porque necesito tu dirección. Porque dependemos de Dios en toda nuestra vida. Por eso Dios le da la solución a esta iglesia. Dice, te aconsejo que de mí compres oro refinado por el fuego, para que te haga rico, ropas blancas para que te vistas y colirio para que recobres la vista. Te aconsejo que de mí compres oro refinado. ¿Saben para qué se refina el oro? Para quitarle todo aquello que no es puro. Para quitarle todo aquello que está ahí, pero que no es oro.
Los laodicenses se creían ricos, pero esa riqueza estaba contaminada por ellos. Esa riqueza o esas capacidades que ellos creían tener estaban contaminadas por el pecado y eran impuras. Porque todo lo que intentes hacer en este lugar y no esté motivado con una verdadera dependencia a Dios, sino que esté motivado por tus intereses personales, va a estar contaminado por el pecado. Por eso dice, compra ropas blancas para que te vistas, porque las ropas blancas son la tipificación o el símbolo de la santidad. Porque cuando actuamos al margen de Dios, el pecado aflora y nos manchamos y necesitamos ser revestidos por la pureza de su santidad. Dice, y colirio para que recobres la vista. Los laodicenses necesitaban dejar de verse con sus propios ojos, porque su visión estaba distorsionada por el pecado. Deja de verte con tus propios ojos. Deja de analizar tu vida bajo tus propios parámetros. Hace poco, cuando prediqué acerca de Juan 3:16 y hablé sobre el juicio de Dios, dije algo que es una realidad y que muchas veces a nosotros nos pasa muy desapercibida. Estas listas de pecados más graves y pecados menos graves las hacemos nosotros, no las hace Dios. Para Dios el pecado es pecado, lo pintes de verde o lo pintes de amarillo. Nosotros sí, por eso cuando nosotros nos analizamos bajo nuestra propia lupa, hay cosas que a nosotros no nos parecen graves, pero para Dios sí que lo son. Por eso necesitamos limpiar nuestros ojos con el colirio de la palabra. No analices tu vida bajo tus propios parámetros. Analiza tu vida bajo lo que Dios quiere para ti, bajo el propósito que Él tiene para tu vida. Amén. Porque como digo, puede ser que haya cosas que tú no le estés dando importancia, que para ti, ¿y esto por qué va a ser malo? Si yo no hago mal a nadie. Pero cuando te pones frente a frente con la palabra de Dios, te das cuenta del daño que estabas haciendo. Pero ¿saben qué es lo que más me llama la atención de esta carta? Que a pesar de que Dios no tiene nada bueno que decir de esta iglesia, Dios la ama. Amén. Porque Dios ama a su iglesia. Amén. Lo vuelvo a decir, Dios ama a su iglesia. Amén. Yo reprendo y castigo a todo el que amo. Por lo tanto, sé fervoroso y arrepiéntete. Da igual tu condición o de dónde has caído, o si te encuentras revolcado en el fango de tu pecado igual que el hijo pródigo. Dios quiere restaurarte. No me conformo, ¿eh? Dios quiere restaurarte. Pero ¿sabes qué? Que la forma que tiene Dios de restaurar muchas veces no nos gusta. Porque no nos gusta la disciplina de Dios. Dios está interesado en tu santidad y muchas veces nosotros no estamos interesados en ella. Decía algo nuestro hermano José muy bonito el otro día, y es que es verdad, Dios tiene muchos propósitos con nosotros. Dios tiene el propósito conmigo de que predique la palabra, Dios tiene el propósito con mi hermano Juan de que cante alabanzas, pero el mayor propósito de Dios es que cada día te parezcas más a Él. Porque Dios está interesado en tu santidad. Y como digo, nosotros muchas veces no estamos interesados en ella. Y como muchas veces nosotros no estamos interesados en la santidad, Dios, como el buen Padre que es, tiene que sacar la vara. Porque Él es buen Padre. La cosa es que nosotros a veces no queremos que Dios sea buen Padre. Queremos que Dios sea un Padre consentidor. Y un padre consentidor no es un buen padre. La mayoría somos padres, ¿verdad? ¿Qué pasa si le consientes todo a tu hijo? Si le consientes todo, ¿qué carácter estás creando en él? ¿Qué futuro le espera con ese carácter? Porque un buen padre es aquel que corresponde a un hijo con aquello que necesita. Y muchas veces un hijo necesita disciplina.
A ningún padre le gusta disciplinar a un hijo. Pero ¿cuántas veces, a pesar de que no nos gusta, porque sabemos que es lo mejor para ellos, impulsados por el amor, hacemos eso? Pues si nosotros, que somos malos padres, somos capaces de hacer eso, ¿cuánto no más Él, que es el Padre perfecto? Amén. Y concluyo con uno de los versículos más conocidos, más malinterpretados y peor usados de normal de toda la Biblia, y que da el broche de oro a este mensaje. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré, cenaré con él y él conmigo. En el 99,99% de las veces que hacemos campañas evangelísticas, este versículo no falla nunca. Siempre lo decimos. Pero hago una pregunta. ¿Es este versículo de verdad una llamada a la conversión? No, ¿verdad? Porque si fuera un llamado a la conversión, ¿a quién iría dirigido? A los inconversos, ¿verdad? Pero Cristo no está hablando de inconversos. Esta carta va dirigida a una iglesia. Luego, si lo unimos a toda la carta, nos damos cuenta de que por la forma de caminar que esta iglesia de la Odisea tenía, que era una iglesia que andaba en el pecado, que andaba en independencia completa de Dios, que se había vuelto inútil en las manos de Dios, que ya no servía para nada, no es un llamado a la conversión, es un llamado a la santificación, porque Dios quiere una iglesia santa. Amén. Dice 2 de Timoteo 1:9, pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida de cualquier manera, ¿no, verdad? Nos llamó a una vida santa, porque Dios quiere una iglesia santa. Lo que dice este texto, aunque suena muy bonito, es algo muy triste. Nos suena muy bonito cuando lo decimos malinterpretado y sacado de contexto en las campañas evangelísticas. Yo estoy a la puerta y llamo. No, este versículo es muy triste. Porque era una iglesia y Cristo les estaba diciendo que Él estaba fuera. Que habían perdido la comunión con Él. Que por su forma de vivir, que por su forma de hacer las cosas, que por su forma de actuar, habían dejado a Cristo en la puerta. Y esto es muy triste. Es muy triste que muchas veces, por nuestra forma de hacer las cosas, dejemos a Cristo fuera. Iglesia de Rojales, no permitamos eso nunca. Que Cristo gobierne la iglesia. Que Cristo gobierne la iglesia. Que solamente la gobierne Él. Que Él sea el Rey absoluto de este lugar. Vamos a andar como Él quiere que andemos. Todo aquel que ha sido salvado por Cristo conforma a la iglesia, la amada de Cristo. Y Cristo no quiere su amada de cualquier forma. Así que en esta tarde yo no sé cuál es tu vida, yo no sé cuál es tu caminar. No sé si dentro de tu corazón te puedes sentir identificado con esta iglesia, espero que no. Pero si es tu caso, deja que Cristo vuelva a entrar. Ábrele la puerta. Pero ojo, ábrele la puerta, pero no para que sea tu invitado, sino para que sea el dueño de tu casa. Amén. Doy un detalle y con esto termino, ¿de acuerdo? Cuando leemos los evangelios, hay muchos episodios donde Jesús entra en casas a comer, donde lo invitan. Y podemos ver situaciones en el comportamiento de Jesús cuando entra dentro de las casas que bajo nuestra perspectiva podemos decir, joder, qué mal invitado era Jesús. Por ejemplo, hay un episodio que lo invita un fariseo y Jesús le llama hipócrita. Pero ¿saben por qué Jesús hace eso? Porque cuando Jesús entra dentro
de una casa, Jesús no es un invitado. Si invitas a Jesús a tu casa, es para que la gobierne. Jesús no es un complemento. Jesús es el dueño de tu vida. Jesús no es algo más en tu vida. Lo que hacemos aquí no es algo más en tu vida. Cristo debe ser el centro de tu vida. Cristo debe ser el rey de tu vida. Él ha sido quien te ha redimido, quien ha pagado el precio por ti. Así que le debemos todo a Él. Así que, hermanos míos, fijándonos en este comportamiento de esta iglesia, número 1, seamos útiles en las manos de Dios. No te reserves nada. Si Dios te ha dado un don o te ha dado un talento, ponlo al servicio de Dios. No te perteneces. Si verdaderamente has nacido de nuevo, le perteneces a Él. Y número 2, tienes que saber siempre que dependes de Él y que todo lo que tienes es gracias a Él. Que Dios os bendiga mucho.